simplemente con el ánimo de defender la verdad de las mentiras que son el argumento que utiliza la señora Sheinbaum, aprendiendo del narcopresidente, quien también fue otro mitómano, otro tipo falsario, que utilizaba el atril presidencial para base de saliva, denostar, calumniar, ofender y destruir a sus opositores. Y esas enseñanzas maquiavélicas las aprendió la señora Sheinbaum al pie de la letra. Esto viene al caso porque las periodistas o escritoras, o como se quieran llamar, la señora Berman, que es una incondicional de Morena, otra señora de apellido Romero Rocha, y otra señora de apellido Dresser, Denise Dresser, si mal no recuerdo, atacaron a Ricardo Salinas Pliego, llamándolo de droguero, de corrupto, por el simple hecho de que, defendiendo su derecho de ser oído y vencido en juicio respecto de un cobro de 74,000 millones de pesos, hasta trabajo me cuesta pronunciar esta cifra, por concepto supuestamente de impuestos al fisco federal. El señor Salinas Pliego, en defensa de su honor y de su dignidad, hizo su réplica correspondiente, llamando a estas señoras como brujas, lesbianas, y además resentidas por haber sido corrida la señora Berman de TV Azteca. Y la señora Sheinbaum pues respingó porque está dirigiendo un régimen matriarcal, además de autoritario y autocrático. Y a pesar de que la señora Dresser ha sido una crítica constante, y además ha sido objeto esta señora Dresser de denuncias por violencia política de género, y otras acusaciones que ha resentido por el hecho de hacer críticas a los funcionarios corruptos de Morena. Sin embargo, en esta ocasión la señora Dresser, o la bruja como la llama Salinas Pliego, se solidarizó con las paleras de Morena, al parecer porque recibió dinero del gobierno de Morena, y la señora pues utiliza, como en su tiempo lo hizo el narcopresidente, el circo del pueblo para despotricar contra Salinas, que lo trata también de droguero, apoyando a la vileza, a la calumnia de las señoras periodistas a las que Salinas las puso en su lugar. Es decir, que la señora Sheinbaum defiende lo peorcito del periodismo en México, porque una característica del periodismo es la de llevar la información a todo el pueblo de manera veraz, oportuna y además verídica, real, y no dedicarse a denostar, o sea, aprovechar su posición de periodista para atacar sin ton ni son a los opositores del gobierno de la señora Sheinbaum, y en el caso de Salinas Pliego, un defensor férreo de su verdad
de que no debe los 74,000 millones de pesos por concepto de adeudos al fisco federal. Y para estar en contexto de la defensa de la señora Sheinbaum, me permito exhibir la siguiente declaración de la matriarca así. Quisiera comentar dos cosas en torno a eso. Lo primero, es inaceptable la manera en que se dirigió a 3 mujeres, que no es la primera vez que lo hace. Como primera mujer presidenta, y creo que este es todo el mundo está de acuerdo, independientemente si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante, con tanto estos adjetivos que utilizó, despectivos, discriminatorios, ofensivos a 3 compañeras periodistas. Eso no se puede aceptar. Y además, como mujer presidenta, me corresponde también salir a la defensa. Entonces, yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista o un periodista, pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra 3 periodistas, no podemos dejarlo pasar. Bueno, en primer lugar, en mi concepto, la señora es una ignorante del derecho y además no está cumpliendo con su función de respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y ese juramento lo está violando la señora Sheinbaum, porque no está gobernando con respeto a nuestra máxima ley, ni está mirando por el bien y la prosperidad de la Unión, porque toma partido, tomando en consideración que es la matriarca, la primera mujer que llegó a la presidencia de la República sin ningún mérito. Y eso es violar la Constitución porque está actuando de manera discriminatoria. En los Estados Unidos mexicanos, todos los individuos gozan de los derechos humanos y las autoridades en el ámbito de sus competencias deben respetar, proteger y garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas, repito. Y nadie puede ser discriminado por origen étnico, nacional, por edad, sexo, por condición económica, preferencias sexuales, etc. Y lo que hace la señora Sheinbaum es actuar de manera parcial y además discriminatoria en contra de los derechos del señor Salinas Pliego, porque al ser calumniado por estas incondicionales de Morena, pues el señor tuvo que hacer una réplica, porque la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de que se ataque la moral o derechos de terceros o se perturbe el orden público. En el segundo supuesto, pues se está atacando el honor y la dignidad de Salinas Pliego al tratarlo como trapeador, tanto la señora Berman como la señora Romero Rocha y la señora Dresser. Pues en primer lugar no tienen la calidad moral para hacer acusaciones a un empresario que es el que sí está promoviendo el desarrollo nacional, con miles de empleos en sus empresas. Y estas mujeres
pues no están aportando absolutamente nada para el desarrollo de México. Son simples paleras de los morenacos. Y por otro lado, pues están cometiendo el delito de calumnias y de difamación, que consiste en que aquella persona que haga imputaciones a otra de hechos ciertos o falsos con el fin de crear descrédito, deshonra o perjuicio ante la sociedad, comete un delito contra el honor de las personas. La señora Sheinbaum lo que debe hacer no es solidarizarse con las de su sexo, porque eso es discriminatorio. Lo que debe hacer es llamar a las llamadas periodistas para que cumplan el objetivo de lo que debe ser el periodismo. O sea, llevar las noticias, la información a los mexicanos, pero de manera veraz, oportuna y real. Es decir, que no se preste el periodismo para hacer chantaje, es decir, para servir a los intereses del gobernante en turno. Es público y notorio que la señora Berman y la señora Romero pues reciben dinero del gobierno de la señora Sheinbaum, porque son periodistas mercenarios del periodismo, para ser claro. Y la señora Dresser, si bien es cierto que ha sido crítica de la señora Sheinbaum y que además ha sido objeto de persecuciones políticas por dicha crítica, lo cierto y es evidente y es una presunción que le llegaron al precio o la convencieron para que cambiara del bando de la honradez y de la ética al bando de los antivalores que representa Morena, de tal forma que la señora Sheinbaum es una matriarca discriminatoria, porque defiende a las de su género, pero ataca a los hombres. Recuérdese que la ley es la norma, no arbitraria ni caprichosa, para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una o varias personas. Es el caso de las periodistas que avientan la piedra y esconden la mano. Es decir, primero ofenden y ahora que les contesta el señor Salinas Pliego, ahora sí se sienten ofendidas y humilladas, y ahora sí se está cometiendo una acción, una violencia política de género contra las mujeres. Pero para demostrar que el señor Ricardo Salinas Pliego lo único que hace es defenderse de las imputaciones de hechos falsos que van en contra de su honor, de su dignidad y de su familia, me permito exhibir la siguiente declaración que hizo una periodista respecto de la defensa del señor Salinas Pliego, así. Actitudes misóginas y machistas contra Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero. El dueño de TV Azteca respondió a las críticas con un mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de X rechazó las acusaciones y contraatacó, acusando al gobierno federal de incurrir en abusos de poder, insultos y linchamientos públicos. Presidente Sheinbaum, hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a 3 escritoras financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme me obligan a responder. ¿Usted solo se solidariza con quienes están de su lado?, escribió. Aunado a ello, lanzó una serie de preguntas que iban dirigidas a la mandataria federal. ¿Por qué permite que se me llame oligarca, delincuente, evasor, corrupto, etcétera, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia
justicia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado, es justo que desde el Ejecutivo se dé línea a la Suprema Corte para que se me persiga por consigna política. Por ser hombre, ¿debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos? Salinas Pliego aseguró que las prioridades de Sheinbaum Pardo están equivocadas, pues dijo, ella defiende a quienes lo atacan, además de que México enfrenta crisis graves, como crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible, desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche. Esta semana 3 niñas fueron asesinadas, incluida una de 13 años desmembrada. ¿Dónde está su indignación feminista? Fue otra de las preguntas. Bueno, lo cierto, como lo dice el señor Salinas Pliego, es que la señora Sheinbaum es una cínica y es una hipócrita. Pues esta señora sí que va en contra de la dignidad de periodistas, varones sobre todo, a tratarlos de pseudoperiodistas, comentólogos pagados por el PRIAN, como se ha referido en contra de Loret de Mola y de otros críticos que han desnudado al gobierno, exhibiéndolos como corruptos. Otro caso de misoginia también, aunque sea incongruente que la señora, siendo mujer, cometa discriminación contra las mujeres, es el caso de las madres buscadoras, en donde las trata de politiqueras y jamás las ha querido recibir, a pesar de que se han descubierto lugares de sepultura de personas, panteones clandestinos, o como se le quiera llamar, en Jalisco, en Chihuahua, en Durango, en Michoacán, en fin, en todo el país. Y en esos casos la señora Sheinbaum no se descalifica como misógina, porque la realidad es que esta señora no tiene cara, no tiene vergüenza para descalificar a Salinas Pliego, y como pretexto de esas acusaciones contra Salinas, de que es un misógino, que es un grosero y que daña la reputación de las periodistas, pues es el caso que la señora pues está cometiendo injusticias contra las mujeres. El caso de las niñas desmembradas, que dice el señor Salinas, que la señora Sheinbaum no es capaz de actuar para acabar con los infanticidios o delitos contra los menores. Y por otro lado, pues la señora Sheinbaum tampoco tiene calidad moral para convertirse en defensora de sus propias paleras, de sus propias mercenarias, puesto que no actúa con imparcialidad. Su obligación es respetar las leyes que expide el Congreso de la Unión y proveer a su observancia. El hecho de que las mujeres se sientan ofendidas no quiere decir que la justicia debe ser exclusivamente para las mujeres. La justicia es por igual para mujeres y hombres. Y si están cometiendo el delito de calumnias contra Salinas Pliego, pues tienen que sufrir las consecuencias de su carácter difamatorio y calumniador contra un empresario que sí está cooperando para el desarrollo nacional. Y además, si bien es cierto
que se le están cobrando, al parecer, 74,000 millones de pesos por concepto de impuestos, lo cierto es que ello viola el artículo 22 de la Constitución Federal, pues están prohibidas las penas inusitadas y trascendentales, como es el caso. Pues si bien el artículo 31 de la Constitución Federal señala que todos los mexicanos, todas las personas, estamos obligados a contribuir para los gastos de la Federación, de los estados y de los municipios, también esa cooperación, esos impuestos, no deben ser inhumanos, deben ser equitativos, dignos, porque nada más el nombrar 74,000 millones de pesos, pues es una exageración, es hasta difícil pronunciar esa cifra y más difícil pagarla. La defensa del señor Salinas Pliego es de que está al corriente de sus impuestos, que es un abuso de autoridad de parte del gobierno de Morena, y todo ello porque ya no tienen dinero, no tienen llenadera. Se acabaron los fondos de todos los fideicomisos, se acabaron con los fondos de las afores de los trabajadores, de los fideicomisos, 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, dinero que era tanto de los trabajadores, de los obreros, como de los empleados del Poder Judicial de la Federación. Y por otro lado, que la señora Sheinbaum está inaugurando un gobierno para mujeres, no un gobierno para todos los mexicanos. Pues insisto que esta señora sí atenta contra la dignidad de las mujeres, como son las madres buscadoras, que hasta la fecha jamás ha recibido. Pero como las madres buscadoras la han criticado, pues esas sí son enemigos del régimen. Pero las serviles y lambisconas de la Berman y de la señora Evelyn Romero Rocha y la señora Denise Dresser, a la que llaman la bruja, pues a ella la perdonó ya, y ellas sí son dignas de cobijar o defender el gobierno de la matriarca, la señora Sheinbaum. Y por ello es que la presidenta de México es una mujer discriminatoria que viola el artículo 1 de la Constitución Federal. Pues el hecho de que las periodistas ataquen a un ciudadano no les da impunidad, y por ende la señora presidenta no debe de distraer ese conflicto y hacerlo mayor para que se olviden los crímenes de la delincuencia organizada, que se olvide que Médico en tu Casa es un fracaso porque no les pagó a los enfermeros y a los médicos, que se olvide que las obras cumbres del narcopresidente fueron un robo a la nación, y además fue una forma de distraer el dinero de la Federación para acciones políticas como son la de la campaña de la señora Sheinbaum para llegar a la presidencia de la República. En fin, que la señora Sheinbaum no es imparcial, es una presidente
que solamente sirve a los intereses de las mujeres, y no de todas, sino de aquellas que le sirven, que se le lambisconean y que le lamen las patas. Muchas gracias.